Y como todas las semanas, le damos la bienvenida al analista político Osvaldo Ramírez para abordar temas de interés relacionados con Venezuela. Osvaldo, bienvenido. Y bueno, ya poniendo sobre el tapete la decisión, la designación de Omar Barbosa como secretario general de la Plataforma Unitaria de cara a unas posibles elecciones primarias en el 2023. Quisiera que nos brindaras tu análisis sobre este comunicado de la Plataforma Unitaria. Bienvenido. Feliz mañana, Marjorie, y Feliz buenos días mañana. para todos. Bueno, sí, habíamos conversado la semana pasada que era prácticamente una especie, o se estaba dando una especie de cónclave por parte de la oposición. Esto sucedió en Panamá la semana pasada y quizás los primeros detalles es unos 6 grandes puntos en un documento en donde claramente se establecen, yo creo que las bases para transitar un camino de la política por lo que resta del 2022 y por el 2023. ¿Ok? Ese camino estratégico, esa gran hoja de ruta, establece yo creo que en primer lugar algo que era una especie de petición por parte de algunos partidos minoritarios sobre todo y la necesidad de tener una instancia de coordinación y que esa instancia de coordinación tuviera una cabeza que no es que es el jefe de los demás, sino que fungiera, que llevara a cabo el rol de ser un secretario general, recordando ese momento de la mesa de la Unidad Democrática en donde este rol lo llevó a cabo Ramón Guillermo Aveledo y en otro momento Jesús Chuo Torrialba. ¿Okay? Esta designación recae en Omar Barbosa, una persona que bueno, ha estado ligada a un nuevo tiempo, del Zulia, diputado, y que claramente pudiera llevar la conducción parcial de todo lo que implica este proceso que no está todavía terminado de entendimiento primero de acabar o de implosionar el G4, esos grandes 4 partidos que conducían la política venezolana de la oposición, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, y darle paso a muchos más actores, no solo la plataforma unitaria, que también incorporaba una cantidad importante de actores pequeños y de partidos políticos pequeños, sino también de la articulación hacia la sociedad civil. Ese es el primer gran cambio. El segundo está enfocado en que se afirma y se escoge como mecanismo de selección de un candidato para las elecciones presidenciales que deberían corresponder en el año 2024, sin saber cuándo será efectivamente la fecha, a una persona que salga de un proceso de primarias. Proceso de primarias que hemos conversado en las 2 oportunidades anteriores y que va a aportar mucha legitimidad a quien efectivamente salga de allí. No se sabe los mecanismos, no se sabe si al final será impulsado por el Consejo Nacional Electoral, será una organización no gubernamental, será la comunidad internacional, pero al final del día ese es el mecanismo. Un ¿Tú tercer crees elemento que está, Osvaldo, ¿tú te crees escucho, que esto que está haciendo la oposición de buscar una figura con el perfil que tú describes de Omar Barbosa, le transmite a la gente la sensación de que están buscando una unidad y una salida coordinada en este proceso? Porque ya la oposición ha sido de alguna manera víctima de tantas críticas por parte de la sociedad que ha desencadenado la apatía total, como tú bien lo has explicado. mira, yo no veo específicamente en la persona. Este pedir una persona es un sentimiento, era una petición de actores políticos, no de la sociedad. No era un tema que lo pulses en opinión pública, sino que simplemente venía tratando de decir, bueno, cómo nosotros coordinamos, así como, por ejemplo, en la mesa de la negociación, el gran negociador o parte del equipo y que efectivamente hay una conducción importante allí, está en Gerardo Blay o recae en Gerardo Blay. Claramente hay una situación en la que ahora esta conducción va a recaer en Omar Barbosa, pero no es porque la gente lo pida, sino es porque los hiper alineados políticamente solicitaban una mayor coordinación allí. Y el otro punto aquí fundamental es entender que se tiene que ir a un proceso primero de negociación todavía con la
fuerzas pequeñas. Ejemplo, partidos como la Alianza del Lápiz, Fuerza Vecinal, otros actores de la Alianza Democrática potencialmente, no necesariamente los que se robaron los partidos de la oposición. Aquí además hay un asunto de bajar a tener unas instancias de coordinación municipales y unas instancias de coordinación regionales y además de ello tratar de tender los puentes hacia el resto de la sociedad que no está necesariamente alineada con los partidos políticos como lo hemos conversado en el pasado. Osvaldo, ¿qué piensas tú sobre la posición de María Corina Machado que comentaba que no se podía tener una posición cándida para entrar en un proceso de negociación con el régimen cuando estábamos claros que ellos no iban a permitir que se dieran las condiciones de transparencia para hacer unas elecciones justas en el país? ¿Qué piensas tú sobre esta posición? Bueno, mira, María Corina Machado ha mantenido la misma posición yo creo que durante los últimos años. Esto le ha brindado a ella ciertos beneficios de conexión con una parte del electorado, con una parte de la población, porque no necesariamente eso se traduce en votos hacia ella, simplemente se ha mantenido en una narrativa que le permita a ella decir yo estoy aquí prácticamente parada en un punto en el cual no pienso conceder un centímetro. Ahora, hay que hacerse la pregunta. Lo que te trajo hasta acá, en el caso puntual de 20 Venezuela y de María Corina Machado, puede resultarte para el nuevo camino que está atravesando Venezuela en función de este potencial encuentro desde la plataforma unitaria con diferentes actores que tienen pensamientos ideológicos y formas de actuación en la política totalmente distintos. Habrá que ver si ella sigue jugando dentro de un punto estrictamente desde esa esquina, desde esa posición, no le voy a poner ninguna etiqueta, sin necesidad de tender los puentes necesarios para que la sociedad pueda creer y entender que la mayor cantidad de actores de oposición están unidos en un fin estratégico. Sí, Osvaldo, hay varios sectores, incluso de organizaciones internacionales y gobiernos, como el caso de Estados Unidos, que están propiciando o presionando de alguna manera para que se dé este proceso de negociación entre oficialismo y oposición. ¿En qué estatus está este proceso? Mira, yo creo que se están terminando de dar los elementos justamente de la ampliación de esa misión de la plataforma unitaria que puede incorporar a otros actores. Ojo, incluso hasta Encuentro Ciudadano con Delsa Solórzano, que han venido haciendo un trabajo bien interesante de recorridos de país y que prácticamente la gente le está reconociendo un liderazgo. Eso tiene que terminar yo creo que reforzarse, sin hablar de que tienes que tener una comisión de 20 personas, pero yo creo que claramente hay unas señales que indican que hay que tener amplitud y esas señales de amplitud yo creo que pueden dar la vuelta hacia efectivamente tratar de retomar ese diálogo relativamente en el corto plazo que conduzca a una negociación efectiva, porque dialogar por dialogar no tiene ningún sentido y de hecho para mí es una palabra un eufemismo que se utiliza en la narrativa tanto del régimen como de otros actores para tratar de decir, bueno, sí, nos estamos hablando, pero no es suficiente hablar, hay que llegar a acuerdos concretos. Retomando el tema de la política y más allá de eso de la economía en Venezuela, Maduro anunció la privatización de algunas empresas como por ejemplo CanTV o Movilnet con la venta de las acciones entre 5 y 10% de estas empresas para de alguna manera buscar el capital privado y ofrecer un mejor servicio. Sin embargo, analizando este tema con un economista nos decía que las reglas del juego no están claras, que no se ha dado la información completa para generar un sentido de seguridad jurídica para esos posibles inversionistas. ¿Cómo ves tú este anuncio que hizo Maduro tratando de brindar a la gente la sensación de estabilidad y mejoría en el país? Mira, en el caso de CanTV, comencemos por allí, hay acciones de CanTV que todavía se transan en la Bolsa de Valores de Caracas, ¿ok? De hecho, con este anuncio, en estos últimos 2 días, se ha registrado un aumento significativo. Uno de los días el aumento llegó a ser casi de 28-30% del valor de esas acciones preferentes que se transan en la bolsa de valores. Para muchos puede ser la oportunidad de inversión o de toma por parte de algún grupo externo, porque eso no está claro
cómo justamente es el mecanismo. Yo coincido con el economista en que ha habido aún mucha opacidad en la forma en la que esto pasa al mercado de valores, pero estamos viendo una narrativa total, cambios, no solo con la decisión que se anuncia de la salida del mercado de un porcentaje, 5 y 10% respectivamente, de dos empresas estatales, sino de la búsqueda de financiamiento, de la búsqueda de inversión por parte de capital privado en otros sectores de la economía. Pareciera que finalmente al gobierno les cayó la locha, perdón, incluso esta expresión venezolana, le cayó en cuenta de que claramente no vas a poder resolver algunos asuntos ligados a la prestación de servicios si no pasas por un proceso de ampliación y de confianza para que efectivamente la inversión extranjera o la inversión nacional pueda entrar y pueda darse esos procesos de reversión, especialmente de empresas que fueron expropiadas en algún momento. Y justamente ojo, voy a comentar eso, pero aquí hay dos elementos. Y un elemento es, fíjate que a la semana anterior hablábamos de la visita del ministro de Petróleo iraní, ¿ok? Ujú. El señor Oji, ¿ok? Y se anuncia una inversión en el orden de unos 130, 140 millones de euros para poder aumentar a 140.000 barriles diarios la producción de la refinería El Palito, ubicada en Puerto Cabello, estado Carabobo. Pero también anoche Maduro hace unos cambios ministeriales, ¿ok? Y en estos cambios ministeriales uno de esos comentarios, cuando justamente indica que Hipólito Abreu va a encargarse del Ministerio de Industrias y Producción Nacional, le dice, hay este verbatim textual, de la CBG me encargo yo, de los temas ligados a esas empresas básicas de Guayana me encargo yo, porque nosotros tenemos un plan para reactivar todo lo que implica la producción de este sector, que ha sido uno de los sectores más golpeados no solo por el tema laboral, sino por lamentablemente las consecuencias de la toma de decisiones de políticas públicas fallidas en la época de Hugo Chávez. Sí, justamente sobre ese tema quería profundizar. Irán firmó un contrato para reparar una refinería en Venezuela por 110 millones de euros. La gente ya está hablando de que hay una reactivación petrolera en el país, de que ya se está exportando nuestro petróleo en convenios con otros países, que hay una mejoría en la situación económica de Venezuela. Incluso se hablaba de que algunos establecimientos comerciales anunciaron que en este primer trimestre del año vieron un crecimiento económico. Quiero que nos hables acerca de eso, por favor. Sí, mira, en el caso puntual de esta inversión iraní, no es la primera vez que Irán facilita ciertos negocios a Venezuela. Hay que recordar que durante el año 2020 Irán jugó un papel importante en la reactivación de algunas refinerías en Paraguaná, sobre todo recordando esa escasez de gasolina, de combustibles, de diésel, en el marco además de un proceso, de ese primer gran cierre, de esa gran primera cuarentena por efectos de la pandemia del COVID-19. Ok, en este caso puntual, ¿verdad? La Compañía Nacional de Distribución de Petróleo de Irán es la que es prácticamente uno de sus directores indicó que este proyecto va a ser financiado por Nafinan Intertrade Company, ¿ok? Y que claramente ellos estaban buscando el aumentar la producción a 140.000 barriles, que es 146.000 barriles específicamente. Y que estos 130, 120 millones de dólares aproximadamente, 125 millones de dólares, no se tiene claridad de cómo va a ser el contrato de financiamiento. Se indica también que parte del crudo iraní, que hay que recordar que recientemente se evidenció que estaba llegando crudo iraní a Venezuela en un proceso además de trasvase en las Islas Maldivas, pudiera llevar o pudiera conducir a que crudo iraní pueda ser apoyado, pueda ser vendido y pagado por Venezuela, además del fondo de préstamos que pueda haber en relación con estos 120 millones de dólares, que claramente indiquen que el papel de Irán en Venezuela como un socio completamente distinto, más allá de otras áreas de cooperación, que en algunos casos ha sido de armamentos, recordando que en el pasado se le vendieron drones iraníes a Venezuela, o otras áreas totalmente distintas al sector energético.
Sí, Osvaldo, recuerdo que Chávez en su momento impulsó la nacionalización de muchísimas empresas, movido por su tema y su filosofía socialista. En este momento vemos una apertura de Maduro buscando capital privado para que invierta en esas mismas empresas que Chávez nacionalizó en su momento y que no prestan un servicio óptimo. También vemos esas alianzas para que invierta en el sector petrolero, buscando de alguna manera una reactivación del sector. ¿Cómo ves esta transformación, estas medidas, esta apertura que está impulsando Maduro? Mira, claramente yo creo que hay un proceso de tratar de poner los huevos en diferentes canastas en términos financieros. Recientemente, el ya hoy ex canciller Plasencia estuvo anunciando recientemente en días pasados que tenían la intención de ampliar con Qatar una cantidad de fondos de inversión. Lo mismo, ese mismo anuncio se hizo con relación con Turquía. Se estaba tratando de generar un proceso en el cual haya la confianza necesaria para que inversión extranjera, inversión nacional esté en el país con unas reglas de juego relativamente claras, y que eso permita, yo creo que dejar de lado la potencial voracidad fiscal, que justamente la estamos viendo con impuestos a grandes transacciones financieras, la estamos viendo con diferentes asuntos parafiscales que están apretando de manera bastante importante a empresas, pero también al individuo sin darse cuenta, al ciudadano común sin darse cuenta, que lleve a tratar de decir, mire, yo con los ingresos públicos derivados del petróleo no puedo, necesitamos generar nuevos flujos de caja y nuevos flujos de caja que claramente te permitan tener una estabilidad relativa de cara a un ciclo electoral que va a ser en el 2024, pero que claramente se va a entrar en el 2023. Es decir, hágase todo lo que tenga que hacerse para garantizar un triunfo electoral de Nicolás Maduro en el 2024. Y eso es potencialmente lo que estamos viendo en acciones de políticas públicas, en decisiones de políticas públicas, en acciones pragmáticas en la economía, en acciones pragmáticas en otras áreas que puedan derivar justamente en que parte de la población que no vota por Maduro, pero que hoy es no alineada políticamente, pueda volver a migrar su voto hacia Nicolás Maduro. Osvaldo, tú eres un excelente asesor en materia política. ¿Cuál sería tu recomendación para todos estos líderes de la unidad en este momento? Porque pienso que estos 2 años son muy importantes para el futuro de Venezuela. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿Cuáles serían esas áreas prioritarias que se deberían abordar? Porque tú siempre nos haces el comentario de que estos líderes políticos deberían estar abocados también en la solución de los problemas del país. Mira, parcialmente en solución. A ver, porque tú no eres gobierno. Quien debe solucionar es el que detinga el poder, ¿ok? Y ha habido, yo creo que en los últimos 4 o 5 años aproximadamente, un trabajo de base importante de parte de algunos dirigentes políticos, de algunos líderes comunitarios, sociales, municipales, en tratar de paliar algunos problemas que claramente el Estado no se estaba abocando. Y recordemos que sí, sigue existiendo crisis humanitaria compleja y que claramente afecta a muchas personas. Pero allí el tema sería, en primero, entender que tienes que reconectar con la gente, tienes que ir un paso más allá con una brecha de expectativa súper clara. Yo no te puedo resolver a priori si yo no soy gobierno, ¿ok? Dos, entender que hay que remar en una misma dirección. Y esto implica, yo creo que parte de estos potenciales acuerdos que se den en la plataforma unitaria, implica montar a la mayor cantidad de actores. No vas a poder montar a todos los actores porque hay algunas diferencias importantes con algunos de ellos. Ojalá se pudieran todos, pero en realidad no todos los que dicen adversar a Maduro están montados en ese mismo barco. Tienes que remar en la misma dirección, entendiendo que estás navegando en unas aguas bastante turbulentas, con una tormenta que a veces aclara, pero en realidad el mar está picado y está en tormenta. Y tercero es entender que hay la necesidad de un liderazgo colectivo, que todos aporten a la gran idea. Esa gran idea es cómo resolver la crisis estructural, compleja, política, social, de valores, de liderazgo
que atraviesa Venezuela, porque no es solo una crisis política puntual. Tú resuelves la crisis política y no necesariamente resuelves la crisis económica. Tú resuelves la crisis política y no necesariamente resuelves la crisis social que está atravesando el país. Entonces, aquí viene una segunda idea que es la mayor cantidad de actores montados en ese barco. La tercera es el objetivo estratégico claro, que para mí se aborda parcialmente en este documento que sale a la luz pública hace un par de días. Y el cuarto elemento es entender que tienes que entrar en una narrativa épica en términos comunicacionales que permita persuadir a la gente y sacarla de esa zona, algunos de confort, otros de esa zona de despolitización, de alejarme de la política, de esa zona de feudo, de protección individual, para pensar en que esa acción colectiva, social, puede permitir transformaciones políticas en el corto plazo. Ojo, corto plazo son 5 años. Pero hay una quinta idea. Y la quinta idea es avanzar en un camino de reconciliación nacional. Tú no puedes pasarle la aplanadora a 30% de la gente que piensa diferente a ti y que ha conducido la política en los últimos 22 años. O sea, si tú vas con ese ánimo de venganza, la gente que está del otro lado va a decir, oye, pero yo no quiero que tú me arrases, yo no quiero que tú me desaparezcas del planeta. Entonces comienza este proceso crítico. Aquí permíteme ir en otra idea. Tú te uniste, candidato unitario, y Maduro gobernó bien y te puede ganar una elección, porque es el incumbente. Y generalmente los incumbentes, estas personas que están en el poder y se presentan a cargos de reelección, estadísticamente tienden a ganar sus elecciones de nuevo, justamente porque se apalancan en el poder del Estado y del gobierno para pues, llevar a cabo, a través obviamente de obra pública, de políticas públicas, de ver, mira, sí, el país va por buen camino, por mal camino, queremos más continuidad o simplemente queremos un cambio y el incumbente, el que está en el poder, se apropie del cambio y le robe esa idea a la plataforma unitaria o al cambio o a quien esté allí. Entonces, tienes que jugar en terrenos narrativos y de persuasión, hilando muy fino y entendiendo que es un venezolano totalmente distinto al que tenías hace 2 años, 5 años, 7 años, y ese ha sido un error importante. En la política venezolana se está viviendo de las glorias del 2015 de haber ganado la Asamblea Nacional. Mira, qué Y eso interesante ya lo que no es estás así. diciendo, esto de la reconciliación nacional me parece que es un punto de honor, es algo tan importante. Yo no soy política, pero si lo fuera te pagaría por la asesoría ya. Osvaldo, gracias por este brillante análisis sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Estaba admirada viendo el paisaje por tu ventana de nuestra ciudad y bueno, seguiremos hablando de estos temas que tanto nos mueven a nosotros los venezolanos. Feliz día, Osvaldo. Feliz día para todos. Cuídense mucho.